Buenos días. Otra vez es un gusto, un honor, privilegio que me siento de poder estar compartiendo con ustedes, yo en este lugar, el mensaje de Dios. Bueno, hoy me gustaría comenzar saludando así. Dios te ama. A ver, saluden al que está al lado diciendo, Dios te ama. Y esto también, Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Uno más. Recordemos esta muerte de Jesús esta semana. Recordemos esta muerte de Jesús esta semana. Bueno, seguramente ya saben a qué me refiero, ¿sí? Esta semana es la semana crucial para nosotros, los cristianos, que creemos en Jesús, porque esta semana es la semana donde Jesús entró a Jerusalén para ser crucificado. O sea, se entregó para ser crucificado. Y así él muere el día viernes en la cruz. Pero sabemos la historia que esto no termina con la muerte, sino que el día domingo, que llegará la próxima semana, está la resurrección de nuestro Jesús. Jesús no solo murió, sino que resucitó por nosotros. Jesús no solo murió por mí, sino que resucitó también por mí. Así que creyendo nosotros en esta verdad, hoy me gustaría compartir este mensaje que se titula Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando éramos niños y oímos decir que Dios es amor a personas que nos arropan con su ternura, nos abre ante nosotros un mundo de consuelo y amparo, de sentido pleno, de figuras de Dios Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, y la iglesia se convierten en los mejores lugares de acogimiento. Los cantos de la iglesia en los cultos de la capilla, las comuniones de los hermanos, la lectura de ciertos pasajes de la Biblia lo van adentrando cada vez más en un mundo de fervor, de profunda emoción espiritual y de cobijo. Se siente bien en ese mundo cálido, pero con el paso del tiempo aprendemos en la vida que las cosas no siempre son como uno desea o esperó ser. Así que van llenándose de dudas e incertidumbres que las impotencias que se generan y se van alejando más y más de la vida de la fe, que con el tiempo solo nos queda con la nostalgia por ese mundo acogedor de la infancia y la melancolía de sus angustias, visitas a las iglesias, los oficios litúrgicos y de la comunión tan acogedor que eran. Hoy estamos empezando una semana muy especial, una semana de recordar cómo Jesús llevó la cruz al Calvario para ser crucificado delante de su propia madre y también de sus discípulos y multitudes que alguna vez dijeron ser fieles seguidores de él. Pero todos sabemos cómo termina la historia, o mejor dicho, cómo empieza. Toda esa multitud que alguna vez estaban eufóricos para seguir a Jesús, ahora están allí eufóricos, gritando, crucifíquenlo. La Biblia detalla muy bien sobre cuando Jesús entra a Jerusalén y cómo ellos lo recibieron eufóricamente. Esto lo dice en Marcos 11, 1 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Los mismos que cantaban Hosanna en las alturas, al pasar 3 días, apenas 3 días que pasaron, le dieron espalda a Jesús. Así, el día jueves, Jesús, después de la Santa Cena y el lavamiento de los pies a sus discípulos, se fue al Monte de Olivos para orar hasta la madrugada del día viernes. Y la centralidad de su oración era: Padre, si tú puedes, quita esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y aún así, todavía en las horas de la madrugada del día viernes, Jesús fue presado en la mano de Judas Iscariote, que luego fue llevado de aquí para allá para ser juzgado. Y en las horas del mediodía fue crucificado. A eso de las 3 de la tarde, Jesús gritó su agonía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La frase que acaban de escuchar es la frase más triste y trágica de la historia de la humanidad. Esta es la cuarta de las 7 frases que Jesús dijo estando en agonía por la crucifixión. Jesús estaba colgado sobre una madera, desnudo, con sus manos y pies sostenida por unos clavos de unos 30 centímetros de largo que le atravesaban sus manos y pies. Sus pieles estaban todas desgarradas por tantas flagelaciones que recibió. Y en su costado era visible lo blanco, que era el hueso de su costilla. El profeta Isaías, en su capítulo 53, profetizó sobre aquel que llevará la cruz de esta forma: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La multitud que estaban presente se burlaban de él. Le gritaban diciendo: Bájate de ahí. Tú que salvas a otro, ¿no te salvas a ti mismo? Ya bájate de ahí. Manifiesta tu poder. A ver si ahora te podremos creer. Cuánto odio y cuánta ira contra un hombre que ni siquiera descubrieron motivos para tal condena. Todos sabían muy bien que Jesús no era el culpable, que en Jesús no había delito alguno, que no merecía ser tratado de esta forma. Más bien, todos sabemos que el que merece la condena no era él, sino que son aquellos que se burlan del necesitado, de aquellos que con brazos cruzados se quedan mirando a ver qué pasa, de aquellos indiferentes ante los sufrimientos de otros, de aquellos insensibles ante el dolor de que está enfrente. Hermanos, justamente el condenado soy yo. El que debía estar sobre esa madera, la cruz, era yo. O sea, lo que debimos estar en esa situación éramos nosotros. Tantas veces que le faltamos a Dios y tantas veces que ignoramos a la conciencia que Dios nos pone en nuestros corazones, ignorando los sufrimientos de los que sufren, diciendo: qué suerte que a mí no me pasó. Gracias, Señor, por zafarme de este mal. Con esto nos viene al recuerdo de la parábola que hizo Jesús,
de los religiosos que ignoraron al hombre que estaba tirado al costado del camino. Claro, los religiosos que ignoraron al necesitado estaban yendo al templo, o sea, no podían quedarse impuros por tocar a un muerto. Así que prefirieron ellos ignorar a este abatido que estaba muriéndose en el camino para no quedarse ellos fuera de la bendición. ¿Acaso no son ellos los que debieran estar en la cruz? Y también tantas veces que decimos ser creyente, pero preferimos ser creyente de lo que ahora tengo en mi mano, como el dinero, el poder, la fama. El que vive creyendo en lo que tiene en su mano es aquel que no confía en la provisión de Dios de cada día. Por eso nunca se sacia y no sabe conformarse por lo que tiene. Y así vive desafortunadamente luchando para poder tener más y más, sin importar lo que realmente Dios quiere para su vida, ya que es la única forma de sentirse seguro. ¿Acaso no son ellos los que debieran estar en la cruz? No solo esto, tantas veces que decimos, todo lo que tengo es del Señor, pero en muchas ocasiones preferimos que Dios no se meta con mi bolsillo. Y buscamos excusas para garantizar que lo que hay en mi bolsillo es mío y no de Dios. Qué cara dura que somos. Qué hipócrita que somos. ¿Acaso no somos nosotros los que debiéramos estar en la cruz? Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La multitud estaba allí, estaban todos allí, presentes, esperando que algo sucediera, algo como un fenómeno sobrenatural que les satisfaga sus ojos. Todos querían ver un espectáculo sobrenatural de cómo Dios, como el Hijo de Dios, rompiera las cadenas y que bajara de esa cruz para castigar a todos los responsables de este acto delincuente. Pero nada pasó. En el lugar solo podía apreciar el silencio de Dios. Un silencio que irrita, un silencio que desespera y un silencio que deja muchas dudas. Pero lo que rompió ese silencio fue la voz de aquel que estaba en agonía. Era de aquel que soportaba toda la carga del pecado del mundo, que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, esta fue la primera frase de Jesús sobre la cruz. La primera frase que la dijo estando desnudo y ensangrentado por tantos golpes y siendo humillado por todos los que estaban allí. Sí, hasta el último momento lo que a Jesús le importaba era el perdón de nuestros pecados. Jesús fue capaz de perdonar a todos los que estaban allí, a los mismos que les insultaban y se burlaban. Jesús pidió perdón por todos ellos. Hermanos, Jesús es quien perdona nuestras iniquidades. Él perdona nuestras faltas. Él es quien tiene poder para perdonar de todo el mal que cometemos. Solo Jesús puede perdonarnos, porque es el único que sin pecado fue condenado. Por eso,
fue a él quien Dios concedió la autoridad para perdonarnos. Jesús no abrió su boca para inculparse. Siendo él inocente, nunca dijo una palabra de su inocencia. ¿Por qué? Por qué no se inculpó? ¿Por qué no demostró su inocencia? ¿Por qué no dijo, yo no merezco esto? ¿Por qué tuvo que soportar todo él solo? Jesús en ninguna instancia quiso compartir el dolor de la condena con nosotros. Y así Jesús soportó toda la carga del pecado solo sobre su hombro. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresidores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por lucio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Parece que Jesús no estaba concentrado en lo que le estaba pasando. Si bien él no abrió su boca para inculparse, sí abrió su boca para perdonar al delincuente que estaba junto a él. Su segunda frase en la cruz fue esta: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús, te pido que te preocupes de tu situación. Concéntrate en lo que te está pasando a ti. Déjate de preocupar por un delincuente. No tengas misericordia por aquel que paga su condena que bien se merece. Jesús, preocúpate de tu situación, de tu asunto. Sí, este es el asunto de Jesús, el de perdonar a los pecadores, tener misericordia y compasión por los que son condenados, por los más vil pecador, el pecador como yo, que cree ser menos pecador que el delincuente de la cruz. El asunto de Jesús es por lo que se arrepiente de sus pecados y piden perdón con un corazón sincero. Es por todos aquellos que día a día lucha para salir del pecado e intenta seguir firme en la vida que Dios da. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá algunos por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6, 8. Pero su preocupación de Jesús no era solo con el delincuente. También se preocupó de su madre que estaba allí, viendo cómo su hijo se moría. De cerca, más cerca que nadie, estaba su madre, junto a la cruz. Entre los abucheos y silbidos estaba la madre de Jesús, intentando de entender la situación, con la incertidumbre de ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que hice para que sucediera todo esto? ¿Cómo poder revertir esta situación? Seguramente lo que solo deseaba María era que todo se acabe pronto. Y Jesús habló: mujer, he ahí tu hijo. Jesús quería consolar a una madre que estaba en las peores situaciones. Una situación que no habría consuelo. Una situación donde ni una palabra podría ser de ánimo. Una situación de la pérdida de su hijo frente a sus ojos. Seguramente María estaba destruida por todo lo que tuvo que vivir.
y por todo lo que había creído. Quizás todo lo que ella había creído estaba siendo derrumbada. ¿Cómo uno puede imaginar esta situación para su hijo? ¿Cómo soportar de esas burlas y humillaciones de la gente a su hijo? ¿Cómo entender el silencio de Dios que dejó que todo esto pasara? El silencio de Dios nos agobia. Su silencio nos mata. Su silencio nos desespera. Y casi podemos asegurar que en el silencio Dios nos abandonó. Y casi puedo decir que Dios no es Dios. De esta forma, el silencio de Dios pasa a ser el dolor e incertidumbre para todos los seres vivientes. Entonces, ¿por qué nos sentimos así cuando alguien no responde? ¿Por qué cuando no escuchamos una respuesta nos desesperamos? ¿Y qué significará el silencio para Dios? Soy una de esas personas que no aguanta el silencio. A mí el silencio me mata. El silencio me pone tenso, como ahora. Me desespero. Por eso intento de llenar ese silencio con algunas palabras y a veces empiezo a decir cosas por decir. Esto es tan malo que cuando estoy dictando una clase, les digo a los alumnos, ¿tienen alguna pregunta? Y como no puedo aguantar el silencio, ya empiezo a decir cosas que no le doy la oportunidad a la pregunta. De esta forma soy una de esas personas que no puedo aguantar el silencio. Dios, cuando creó al hombre, creó con intenciones de comunicarse con ellos. La frase de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza tiene el sentido de que Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios, para comunicarse con el hombre, tuvo la necesidad de crearlo a su imagen y semejanza. Esto es una invitación a participar al atributo de Dios trino de la comunicación. De esta forma, Dios tomó la iniciativa para comunicarse con nosotros. Es por eso que desde el inicio el hombre gozó del privilegio de mantener la comunión con el Creador. El árbol del fruto y del mal, el fruto del bien y del mal, es el instrumento que nos garantiza la comunión con Dios. Muchas veces asociamos el árbol del fruto del bien y del mal solo con el tema del pecado, pero si vemos en detalle, el pecado por el árbol del fruto del bien y del mal es un asunto posterior de haber comido el fruto. O sea, que el significado del árbol, en primer lugar, está en el pacto que Dios hace con el hombre. Que mientras que no tome del fruto del árbol del bien y del mal, Dios va a estar siempre con ellos. Pero que en el momento de tomar el fruto, ciertamente van a morir, que significa la separación absoluta de Dios, que conlleva a una incomunicación con Dios. Es por ello que el silencio de Dios nos desespera. La vida del hombre es pleno solo cuando está en comunión con Dios, o sea, en comunicación con Dios. No hay ser que pueda sentirse bien y seguro si no está en comunión con Dios. Podemos encontrar fácilmente los ejemplos en nuestra vida cotidiana, al ver cómo las personas se desesperan y pierden el control, cayendo al pozo de la angustia sin poder salir por sus propias fuerzas. Y también vemos que siempre hay un vacío en el corazón que nunca se llena. Y sabemos que ese vacío solo se puede llenar al estar en comunión con Dios. Así que si nos preguntamos por qué el silencio nos mata, la culpa tenemos nosotros, porque rompimos el pacto con Dios y fuimos muertos en espíritu sin poder estar
en comunión con Él. Pero Dios fue tan bueno con nosotros que nos dio la oportunidad de volver a esa comunión, que es por medio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dijo esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De esta forma, ahora todos los que creemos en Jesús podemos volver a la comunión con Dios. Entonces, la única solución a nuestra vida está en volver a la comunión con Dios. Pero es curioso que Jesús también sufrió el silencio de Dios. Me es imposible de imaginar que Dios abandone a Jesús. Creería que es ridículo pensar que Dios desamparó a Jesús en la cruz. Pero sin embargo, así sucedió. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, definitivamente Dios desamparó, abandonó a Jesús. Y seguramente este haya sido el momento más difícil que vivió Jesús en su vida de ministerio aquí entre nosotros. Es posible entender que Dios desampare a un pecador como yo, pero ¿cómo puede desamparar a Jesús? ¿Cómo abandonar a Jesús en la cruz? No es muy cruel de su parte, pero así tenía que ser las cosas. La santidad de Dios no permite que haya ni un mínimo de pecado en él. Esto quiere decir que Dios tuvo que rechazar a Jesús, que llevaba toda la carga del pecado del mundo sobre él. En la cruz, Jesús se cargó con todos nuestros pecados y por lo tanto merecía la pena de la muerte, que es la separación con Dios. Jesús estaba siendo separado de Dios y eso le generó esta angustia y dolor que gritó: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué habrá sentido Jesús en ese momento? ¿Cómo habrá aceptado este abandono y el silencio de Dios? Es seguro que ese fue el momento más difícil que Jesús vivió. Vivir la incomunicación de Dios para su vida. Pero Jesús no dejó que las cosas se terminen así. Jesús continuó en la cruz cumpliendo su misión que Dios le tenía para él, la de llevar con la carga del pecado del mundo. Y el cumplimiento de lo que él había orado en el monte de Olivos, diciendo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús prestaba atención en aquel silencio, en esa ausencia de Dios, en la falta de la presencia de Dios. Si bien era insoportable, él continuó en la cruz cumpliendo la misión de salvar al mundo, por amor al Padre, por un solo ideal. Jesús se concentró en el silencio para el cumplimiento del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Jesús también vivió el abandono de Dios y el silencio de Dios que también nosotros vivimos. Pero ni siquiera fue por su culpa, sino que fue por la nuestra. Pero Él continuó. A pesar de ese silencio, Él continuó en la cruz para que se haga la voluntad de Dios. Y las últimas 3 palabras de Jesús en la cruz fueron: tengo sed, todo está consumado, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed, todo está consumado, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de esta forma, cuando Jesús cumplió hasta el final, Dios lo glorificó.
la cosa no terminaba aquí. Cuando Él cumplió hasta el final de llevar la muerte de cruz por cada uno de nuestros pecados, Dios lo levantó y lo exaltó, de manera tal que toda rodilla se postre y que toda lengua confiese que Él es el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a escuchar el silencio. Muchas veces Dios usa el silencio para decirnos cosas. Muchas veces Dios habla por medio del silencio. En muchas ocasiones Dios se calla para enseñarnos de su propósito. Dios quiere que por medio del silencio sepamos el verdadero propósito de Dios que tiene para con nosotros. Entonces, son esos momentos que tenemos que concentrarnos en ese silencio de Dios, sin desesperarse, sin desanimarse, ni abrumarse, ya que Dios, por medio de Jesús, nos volvió a tener comunión con nosotros. Así que no pierdan la fe, no se dejen de ser por vencidos, más bien concéntrense en lo que Dios le habla por medio de su silencio, ya que es el mejor momento para entender el verdadero propósito de Dios para sus vidas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo y dejarlo en el abandono y en el silencio, Él es capaz de transformar tu vida para su gloria. Amén. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias por tanto amor que derramaste en la cruz, por tanto sufrimiento que padeciste allí sobre ese árbol, sobre esa madera, por cada uno de nosotros. Hoy confesamos que tu muerte es por mi pecado. Hoy confesamos que tú eres nuestro Señor Salvador. Y es por esto que te pido, Señor, que nos des coraje, que nos des valor, valentía para seguir continuando en esta vida que tú has dado y que podamos cumplir ese propósito, esa misión que es para glorificar tu nombre. Te doy gracias por todo esto y así oramos en nombre de Jesús. Amén.